Buenas tardes, espero que se encuentren muy bien. Estamos en otro video más de tu terapeuta holística en casa y hoy vamos a continuar con nuestra serie de videos de las heridas de la infancia. Hoy vamos a hablar del video número 3 de la segunda herida de la infancia, que es la herida del abandono, una herida bastante profunda y bien difícil de sanar, pero acá vamos a hablar de eso. Vamos a empezar diciendo que esta herida generalmente, en la mayoría de casos, no en todos, se adquiere del año 1 al año 3, en la mayoría de casos, pero debemos tener en cuenta que, por ejemplo, un niño que estuvo en incubadora también adquiere esta herida de abandono. Debemos tener en cuenta también que un niño que fue dejado en adopción también tiene esta herida de abandono, claro que sí. Esta herida de abandono y la herida de rechazo tiene cosas similares, pero no son iguales, obviamente son bien diferentes, tanto que la herida de rechazo, la máscara es del tímido, y esta herida de abandono, la máscara es de la persona dependiente. Tienen que tener en cuenta bien cuando empiece a explicar las diferencias. Esta herida se ocasiona en la mayoría de casos por el progenitor del sexo opuesto. Así que un papá que se va de la casa y no es que abandone obviamente a sus hijos, sino que si la niña se siente abandonada, evidentemente va a tener esta herida. Como les dije en el primer video, si una persona, si los papás necesitan dejar a su hija en la casa de la abuela por un fin de semana o lo que sea, la niña se siente o el niño abandonado. Es como ella lo percibe. No necesariamente estos niños tienen que sentir abandono, literalmente los abandonaron, no, sino es como estos niños, digamos, ven o sienten esos hechos. Eso es lo importante, cómo se siente el abandono. Vamos a seguir mirando. Su mayor temor es la soledad. Es el mayor temor de la persona con esta herida, es la soledad. Vamos a empezar a mirar las características físicas. Son personas también delgadas, como les decía, con la herida de rechazo tiene similitudes, pero la diferencia es que tú tienes a dos personas al frente delgadas. La diferencia, por ejemplo, es que la persona con herida de rechazo es más firme, se sostiene más. La persona con herida de abandono es mucho más débil. Sus músculos, digamos, son mucho más flácidos. Su espalda, su tronco, puede tender a tirarse hacia adelante con una pequeña joroba. Por ejemplo, a estas personas les cuesta estarse derechas, sin un respaldo, sin sostenerse, sienten que no se pueden sostener. En el caso de algunos niños que tienen que tenerle la mano al otro en el hombro, o siempre sentirse como dependientes, porque la máscara pues es la dependencia, entonces es como depender de algo para sostenerse, ustedes lo van a notar. Es bien fácil de ver la diferencia. Al principio puede sentirse un poco confuso, pero después las diferencias son completamente evidentes. Entonces, la persona con la herida de rechazo es mucho más fuerte, como les decía, esta no, es más débil, es como si no se pudiera sostener, como que ¡tum!, se cae. Perfecto, vamos a seguir. Estas personas también piensan en el suicidio, pero por lo general, en la mayoría de sus casos, no lo terminan consumando. Estas personas lo hacen mayormente para la manipulación, ¿no? Para obtener atención. Como fueron abandonadas, entonces ellos quieren llamar la atención. Son estas personas que están llamando la atención de los demás. Y esta es una de las formas de llamar la atención, con amenazas de que se quieren suicidar. Son esas personas que las relaciones dicen, si tú te vas yo me muero. Es una forma de manipular para obtener la atención. Son estas personas que en las relaciones de pareja, en las relaciones íntimas, siempre quieren más. Por lo general, siempre quieren más, porque en estas relaciones ellos obtienen toda la atención que quieren. Así que siempre es la pareja que siempre va donde el doctor y le dice, no doctor, es que
yo quisiera más, pero mi pareja no, por eso, porque buscan cosas para obtener la atención de la otra persona, tanto en ese sentido como en enfermedades, por ejemplo. Son personas que se enferman, somatizan muy rápido las cosas que pasan para obtener atención, por eso en muchos casos hay depresión, porque por ejemplo con la depresión se obtiene mucha atención. Es la persona que siempre está buscando aprobación, pide consejo, no necesariamente sigue el consejo de las personas, pero se siente acompañado, se siente apoyado. Así tome otra decisión, se sintió acompañado en ese momento. Por lo general, le gusta muchísimo ayudar a los demás. Siempre quiere ayudar a los demás. Pero hay una ganancia secreta y es para obtener atención, para que le agradezcan, para que sean vistos. Vamos a hablar de las enfermedades de la herida del abandono. Vamos a empezar por la agorafobia. Es el miedo a los espacios abiertos, pero también el miedo a los espacios cerrados, el miedo a estar con muchas personas, el miedo a estar como en situaciones donde ellos no tienen el control y donde se sienten muy vulnerables, como impotentes. Por ejemplo, en aviones, en trenes, en cosas donde hay mucha gente, en filas, no les gusta hacer filas, cosas así. Vamos a la siguiente enfermedad, que es la tanatofobia. Tanatofobia, miedo a la muerte. A estas personas les da miedo tanto su propia muerte como, digamos, el concepto de muerte les genera miedo, no les gusta para nada, les genera miedo. Vamos a la agateofobia, que es el miedo a la locura. También suelen tener esta enfermedad, muchas fobias, como pueden ver. El asma también es una generalmente de las enfermedades que les da a las personas con esta herida. La miopía, la depresión, como les decía, adquieren mucha atención con esta enfermedad de la depresión, así que suelen tener también esta enfermedad. Enfermedades que parecen no tener cura, problemas del sistema digestivo, histeria, entre otras enfermedades. Ahora quiero que hablemos de las cosas que podemos hacer para poder ir aceptando y acogiendo y abrazando y así poder ir sanando esta herida de abandono. Lo primero, y como les decía en el video de rechazo, y creo que lo seguiré diciendo en todos los videos por si hay una persona que solo ve una herida, es lo más importante y es aceptar que tenemos esa herida, aceptarla. Eso es lo más importante para poder tener un cambio verdadero, es aceptar. Lo segundo que les recomiendo y que ha servido a muchísimas personas es el Ho'oponopono. Me amo, me perdono, todas estas palabras repetidas que se van creando, se van interiorizando en nuestro subconsciente, que es lo que necesitamos aquí. Que todos los cambios, cosas, prácticas, terapias que hagamos se lleguen al subconsciente para que de verdad haya un cambio. Así que el Ho'oponopono es sumamente recomendado. Se los recomiendo, es espectacular el cambio y la diferencia que va sintiendo uno haciendo Ho'oponopono todos los días. Es excelente. Quiero que si empiezan a hacer todas estas cosas que les recomiendo, me digan en los comentarios qué sintieron, sus experiencias, todo para yo saber que de verdad sí les funcionó. Estoy segura que sí va a funcionar. Ok, lo siguiente que quiero que hagamos es conectarnos con nosotros mismos. Esto lo dije en la herida de rechazo y es otra de las cosas que lo voy a decir en todas las heridas, porque tenemos que tener una conexión con nosotros, ya que como hemos sido abandonados, a la primera persona que abandonamos suele ser a nosotros mismos. Entonces, ¿cuándo nos abandonamos? ¿Desde cuándo nos abandonamos a nosotros mismos? ¿Desde cuándo nos abandonamos? Y entonces desde ahí empezamos a abandonar a otras personas y a ser abandonados, porque normalmente cuando tenemos esta herida pasan y pasan cosas y siguen pasando cosas para mostrarnos que esa herida en nosotros aún sigue ahí.
Hay personas, como en todo, ustedes saben que está la dualidad. Hay personas que abandonan a sus parejas antes de miedo a que los abandonen la otra persona primero. Entonces ellos abandonan en casi todas las relaciones. Y esto no solo aplica en relaciones, son personas que empiezan a hacer algo y lo abandonan. Ustedes conocen personas que dejan todo por la mitad o la mayoría de cosas y no terminan, abandonan. Es porque el exterior y sus vivencias les está mostrando que todavía aún no se ha sanado esa herida de abandono. Bien importante la conexión con nosotros mismos. Muy importante, en esto puede ser la meditación, la oración, pero aprender a escucharse, a escuchar su cuerpo, a sentirse, ¿sí? A reconocer el lenguaje de su cuerpo, de sus emociones, qué sienten, dónde lo sienten, cuándo. Aprender a leerse un poco más. Es necesario para poder sanar. Hay otra cosa que les recomiendo, es muy buena, y es escribir una lista con todas las creencias limitantes que ustedes tienen. Creencias limitantes, tengo la creencia limitante que el dinero se consigue difícilmente. Tengo la creencia limitante que las relaciones son siempre, llegan al fracaso, por ejemplo. Tengo la creencia que los hombres son todos iguales, por ejemplo. Tengo la creencia. Empiecen a escribir en una lista todas las creencias que ustedes consideran que son limitantes, claro, porque no dejan ver la infinita rama de posibilidades, digamos, que tenemos en la vida. Todas estas creencias nos limitan, obviamente, entonces traten de hacer conciencia y escribir todas esas creencias limitantes que tenemos. Luego de eso, quiero que al lado de esa creencia limitante escriban el contrario de esa creencia limitante, pero en positivo, en afirmación presente, la creencia que quieran poner, y así con todas las creencias una a una, lo ponen en positivo. Esa hojita donde solo van a ver las positivas, ustedes ponen una hoja acá con todas las creencias limitantes y ponen otra hoja al lado, luego poniendo esas creencias limitantes en positivo, y esa hoja donde están las creencias limitantes positivas la van a leer en la mañana y en la noche, para que su subconsciente vaya siendo automático todas estas afirmaciones que ustedes tienen ahí. Vamos a ir así reinventando nuestro subconsciente, reprogramando. Recuerden que todos los ejercicios que les voy a dejar a través de estas 5 heridas van a servir para todas si lo direccionan en la herida que estamos trabajando. Así que es bien importante que ustedes vean todos los videos. Hasta ahora vamos en el segundo, que es la herida del abandono, pero todos los ejercicios les sirven para todas las heridas siempre y cuando se direccionen. La idea es que en cada video les voy a dar soluciones diferentes para que ustedes puedan añadir más herramientas a su trabajo de sanación de las heridas de la infancia y de otras cosas también, sanación personal. La otra cosa que es bien importante es no negar nunca lo que pasó. Generalmente les voy a decir algo, las personas con esta herida de abandono suelen negarlo. Ellas no lo aceptan, es bien difícil de aceptar, y créanme que quitarse la máscara de la persona dependiente es bien difícil. Justamente son esas personas que en las relaciones aguantan muchas cosas con tal de no quedarse solos. Son esas mujeres o hombres que le tienen miedo a la soledad y no se separan y se pueden aguantar una relación que ni siquiera están felices con tal de no quedarse solos. Le tienen miedo al futuro, les da mucha ansiedad, ¿qué va a pasar? Yo no puedo. Generalmente, como son dependientes de la persona en muchas cosas de la otra persona, ellos piensan que solos no van a ser capaces de seguir adelante. Así que esta es una de las heridas más profundas. Aceptemos que tenemos esta herida, empecemos a pensar cuándo fue, por qué pudo haber sido, ir a esos momentos para hacer conciencia, sin juzgar, obviamente, sin juzgar. Las personas que tienen esta herida juzgan mucho a su madre o a su padre, se la pasan, fue por culpa de ellos, fue por culpa de ellos, y es muy importante hacer conciencia que de niños
la responsabilidad era de nuestros padres, pero ahora nosotros somos adultos y la responsabilidad es de nosotros de sanar a ese niño interior. Es muy importante ofrecerle a ese niño lo que en ese momento no tuvo, que él creía que necesitaba, ¿sí? Es bien importante que cuando nacen estas heridas es cuando el niño piensa que debieron haberle dado y haber hecho con él y haberle leído cuentos por la noche y haberle puesto más atención y no lo hicieron. Entonces, ¿qué pasa? Ya somos adultos y ahora en esta posición de adultos podemos darle a ese niño. Nadie más nos lo puede dar. Ese es el problema cuando buscamos parejas para tratar de llenar nuestros vacíos, siempre. Entonces, o otras personas, para tratar de que este me dé lo que no tuvimos. No, nosotros ya somos adultos y le podemos dar a ese niño lo que él necesita. Entonces es muy importante, y dentro de estos puntos de solucionar y sanar a nuestro niño interior es tener un contacto con él y decirle estoy contigo, como la primera meditación que hicimos, estoy contigo, lo abrazo. A ver, porque ya sabemos que cuando estamos en un momento de ansiedad o de rabia y le reclamamos a la otra persona, ¿por qué no me contestaste? ¿Por qué te fuiste? ¿Por qué no hiciste eso como yo quería? Ahí se está expresando nuestro niño, no nuestro adulto, porque el adulto no reclama. Cuando estamos en estado adulto no reclamamos, no tenemos esas rabietas, ese es nuestro niño. Puede que yo no la acepte, pero si todo a mi alrededor me está diciendo lo contrario, es lo que quiero que empecemos a mirar las cosas con mucha más conciencia, analizar nuestro alrededor, cómo es nuestras relaciones con nuestra pareja, con nuestros hijos, con nuestros compañeros de trabajo, nuestra familia. Entonces eso es bien importante. Revisar el nivel de soledad que tuvimos cuando niños es bien importante. Es más grave para un niño, en el caso, por ejemplo, de un abuso, más que el mismo abuso, fue cómo pudo vivir tanto tiempo él solo manejando eso. O sea, hay muchas personas que ustedes hablan y dicen desde los 5 hasta los 8 años o desde tal edad fue abusado. Es la soledad con que se vive ese hecho. Es, por ejemplo, un rechazo en el colegio, algo le pasó. Es la soledad con que fue ese niño al baño y le tocó solo transitar ese rechazo y no tuvo a mamá, los profesores no le ayudaron. Es ese momento de soledad en que vivimos tantas cosas en nuestra vida. ¿Qué tan grande es nuestra soledad? ¿Qué tan grande fue? Eso marca más que el mismo hecho. Sentirse solo en esos momentos donde nosotros, siendo niños, pensábamos que tenía que estar un adulto ahí. ¿Cómo es posible que haya un niño que sufra tanta soledad en un hecho que sucedió por tantos años y nadie se dé cuenta? Estaba realmente solo entonces. Todo esto es para ser conscientes de que tenemos esa herida, de que nos automiremos, mejor dicho, bien a fondo, qué cosas y qué tanto pudimos estar viviendo en soledad para poder hacerlo consciente. Ustedes saben que si sacamos lo inconsciente al consciente hay sanación, pero si seguimos haciéndonos los que se nos olvida todo, los sordos, los ciegos, los mudos, todo, ay, no sé, hay gente que dice no sé, ¿quién sabe qué será? Tan raro, yo no sé. Sí, tú sí sabes, claro que sí sabes. Siéntate todos los días a solas y escúchate y hazte ciertas preguntas y créeme que vas a salir de esa meditación o de ese momento a solas con una respuesta. Entonces es bien importante que en estos puntos que yo les estoy dando, que son como consejos de poder ir sanando, los primeros pasos para ir sanando esto, ustedes también encuentren sus propias respuestas de sanación en ustedes mismos, porque son las personas más indicadas para saber qué es lo que necesitan, qué pueden hacer, qué deben hacer. Y por último, consientan a ese niño interior. Háblenle, abrácenle, imagínense con él,
Díganle, ya no estás solo, estoy contigo, te voy a dar todo lo que necesitas, sáquenlo a jugar. Mejor dicho, todo lo que puedan hacer. Ahorita de grandes, ese niño no tuvo lo que pensó que debía tener cuando pequeño. Ahora ustedes de grandes sí le pueden dar todo eso que ese niño necesitó y que no tuvo. Les deseo una excelente semana, un abrazo grande y nos vemos en el próximo video. Bye.